lo que explico más o menos? Es bastante descriptivo. Esta parte va más para el final, así que tranquilos. Así que las partes estas que son más descriptivas y tienen que ponerse a pensar, van para pensar en... es mucho más contenido, es más enciclopédico, esto va más para el final. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos ahora a descripción de los tipos de proteínas fibrosas y globulares. Yo, bueno, me tomé el impas y me agarró como una especie de efecto Dory. ¿Qué veníamos diciendo de estas proteínas? Las proteínas fibrosas y globulares. Dijimos la función de cada, la función general, ¿no? De cada una. Sí. Las fibrosas son función más que nada estructural y no son solubles, porque si fueran solubles como que no podrían cumplir su función. Y las globulares creo que no vimos todavía, pero son las otras, son solubles y... Están asociados a funciones biológicas, Sí, sí. transporte de material, no sé, otras. Reacciones, catálisis. Sí. Bueno, entonces, pero para que sean insolubles y para que las otras sean solubles, ¿qué característica intrínseca tienen unas con respecto a las otras? Que eso lo vamos a ver siempre en la naturaleza. Que es lo que venimos hablando. O sea, ¿cómo son esas, cómo están compuestas esas macromoléculas? Las subunidades, la calidad de las subunidades de las que están construidas o por las que están construidas. ¿Qué me están diciendo? Siempre voy insistiendo para que vayan recordando. ¿Cómo son? Las fibrosas son estructurales. Van a ser más. ¿Voy a tener una variedad muy grande de aminoácidos con las fibrosas? No. No, no. No, no voy a tener una variedad. Se me van a repetir, voy a tener subunidades repetitivas y van a ser pocos aminoácidos las que las compongan. Eso va a hacer que voy a tener un motivo que se va repitiendo en la secuencia. Eso va a generar que me permita formar o alfa hélices o láminas beta, y eso va a hacer que esas cadenas entre sí tengan interacciones por uniones hidrógeno intramoleculares. Entonces, todos los residuos hidrofílicos y lipofílicos, o hidrófobos, van a estar hacia afuera. Entonces, por eso van a ser insolubles y por eso también van a ser tan resistentes mecánicamente. Porque hacia adentro de la molécula tienen interacciones muy fuertes. Entonces, sobre todo, esto está en inglés, pero bueno, voy a tener alfa hélices entrecruzadas con puentes disulfuro. Van a ser uniones bastante fuertes entre sí. Y las voy a tener, ¿sí?, en la alfa queratina en el pelo, en las plumas, en las uñas. Por ejemplo, cuando nos quieren convencer en los comerciales con el shampoo, ¿ahora qué les agregamos? Además de... En una época colocaban ADN vegetal, en los 90 era tremendo eso. Decían, el shampoo Sedal tiene ADN vegetal. Y vos decís, ¿qué agarraron? Extrajeron una planta, le tiraron ADN, total, ADN vegetal, puede ser, agarraron cualquier cosa de una planta y le tiraron y tiene ADN vegetal. Pero bueno, es una cuestión de marketing. Ustedes saben eh, cómo se encuentran los lineamientos para las propagandas de casi todo, las publicidades. Hacen grupos de personas y les preguntan, por ejemplo, qué sería importante que tenga un shampoo o un alimento o algo. Y la gente va tirando ideas. Entonces, a partir de eso salen las ideas para después venderles a la gente. Entonces, en los 90 el ADN es importante. Entonces, el ADN era importante. Entonces,
tenía ADN vegetal, por ejemplo, el shampoo, que nosotros nos reíamos. Es como el aceite sin colesterol. Ahora todo Son tiene todos baba de argumentos de... caracol. ¿Cómo? Ahora todo tiene baba de caracol. Ay, qué asco. Perdón, me da como cosita. Bueno, entonces, tenemos alfa hélices en la queratina del pelo, las plumas, las uñas. Láminas beta, ¿sí? Me va a dar, son interacciones entre cadenas, ¿sí? Que se pueden alejar o no tanto, pero están un poco más distancia, los aminoácidos están estirados, esa cadena está estirada y tienen interacciones entre cadenas, no entre aminoácidos cercanos. Lo voy a tener, este tipo de interacciones, sobre todo en láminas beta, en la fibroína de la seda, el colágeno de los tendones, la matriz de los huesos. Entonces, vamos a ver en el caso de la queratina, que son alfa hélices. En el caso de la queratina, yo voy a tener subunidades repetitivas que me van a ser alfa hélices, y esa va a ser la primer, como la subunidad más pequeña, ¿sí? Eso termina generando que sean insolubles en agua. Pero ¿qué pasa? Dos alfa hélices lo que puede hacer es, se pueden entrecruzar entre sí para formar dos alfa hélices, ¿sí? Para haciendo una especie de trenzado. Posteriormente, esas dos alfa hélices que interaccionan entre sí pueden interaccionar entre cadenas para formar protofilamentos. Y esos protofilamentos terminan después formando filamentos, que son los que hacen que sea, bueno, la estructura final de la queratina. Esto, a ver si sigue. Ahí me quedó la opción de puntero. Bueno, entonces, fíjense que yo voy teniendo un alfa hélice que se va a enrollar con otra alfa hélice más, después esas cadenas van a interaccionar y esas cuatro cadenas después hacen una cadena más larga. Fíjense que desde lo más pequeño voy construyendo algo más grande, de una macromolécula, de una molécula relativamente, es una macromolécula intermedia, van interaccionando dos fibras entre sí y forman una espiral. Esas espirales enrolladas van a formar un filamento y ese filamento un protofilamento va a formar un filamento y bueno, eso va formando después fibras. Pero fíjense que son unidades repetitivas que van interaccionando entre sí y van formando una macromolécula mucho más grande. Lo que tiene también, que hace que sea importante, entre las distintas cadenas, lo que ocurre es que se van formando en las queratinas uniones disulfuro también. Entonces eso va haciendo que sea todavía más resistente, porque además de esas uniones hidrógeno, en la cadena principal, entre las cadenas, se van formando puentes disulfuro. Entonces eso va haciendo que esa estructura sea todavía mucho más resistente. Yo no sé si uno cuando es grande como yo y se le va cayendo el pelo, fíjense que los suplementos que se utilizan para el pelo y todo, favorecen la formación de puentes disulfuro o están asociados con compuestos azufrados. Son horrorosos los medicamentos para, por ejemplo, el engrosamiento del pelo. Uno va enriquecido con cisteína. ¿Por qué? Porque uno lo que va queriendo es suplementar para ir mejorando. Si uno tiene más ladrillos para
para construir estas proteínas, va teniendo más uniones de disulfuro y va siendo más resistente esa macromolécula que uno tiene en el cuerpo y bueno, va biosintetizando. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, Bueno, entonces, fíjense que las alfa hélices tienen uniones hidrógeno entre sí, después van interaccionando con otras cadenas por distintas uniones electrostáticas o, bueno, uniones hidrógeno o puentes disulfuro y se van enrollando y esas cadenas también entre sí van interaccionando por uniones disulfuro o uniones hidrógeno también. Pero la primer subunidad, la que genera todo, es un alfa hélice. Esto es lo bueno, ya lo vimos la otra vez, es cómo uno puede hacer que una proteína, bueno, de que sea totalmente desplegada y fina, pueda generar a que se forme en el caso del pelo, que se formen los rizos. Si uno, por ejemplo, este es el caso de un pelo que sea lacio, yo tengo todos los puentes disulfuro, ¿sí?, que van haciendo que la estructura de esa proteína sea lo más lineal posible. Uno lo que hace es, en el caso de una permanente, reduce esos puentes disulfuro, entonces rompe los puentes disulfuro de la queratina del pelo y después deja que se vayan acomodando y después oxida de vuelta para que esos puentes disulfuro se vayan haciendo al azar, no con la estructura ya ordenada. Entonces, estaba ordenado, yo lo rompo, se desordena y hago que de alguna forma se vuelvan a ordenar, pero bueno, ya de forma más despareja. Y eso va haciendo que el pelo se rice. ¿Se entendió? O sea, en el caso de que la gente naturalmente no tenga el pelo rizado, es la forma en que esto va a ocurrir. También, en el caso de que la gente tenga el pelo rizado y lo quiera liso, también el proceso es distinto. Uno rompe estos puentes disulfuro, luego ordena, generalmente uno le planchan el pelo, se lo planchan, ordena esas fibras y luego oxida. Yo acomodo todo y luego oxido. Entonces es el paso al revés. Yo tengo esto desordenado, reduzco, me quedaron todas de esta forma y lo que hago es, cuando lo reduzco, lo plancho y después oxido, para que me queden todos los puentes disulfuro alineados. Después de esto se van a poder colocar una peluquería. Bueno, las proteínas globulares, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Yo ahora no me acuerdo, pero no son oxidantes, o sea, tienen que ser oxidantes en dosis bajas y que no sean tóxicos. No me acuerdo bien ahora, te los busco si querés, porque no soy tan peluquero. Pero te puedo averiguar, pero no tienen que ser muy tóxicos y tienen que ser sencillos. Es bueno, bonito, barato. Para que lo pueda usar en una peluquería tiene que ser algo simple. No tóxico y, y que se puede usar en humanos. Así que te lo averiguo bien. Lucio, ¿habías preguntado vos? Sí. Bueno, en el caso de las proteínas globulares, tienen todas, ¿sí?, alguna función biológica. Son solubles, o sea que tienen una estructura terciaria que las hace esféricas o elipsoidales. Y bueno, ejemplos que tenemos, que les doy aquí, bueno, son la mioglobina, un citocromo, la lisosima. Bueno, que esta está asociada a procesos hidrolíticos, el citocromo C a procesos oxidativos, y la mioglobina, bueno, es una proteína de transporte. Tienen distintos tipos de propiedades, pero fíjense que no son
Por ejemplo, las estructurales pueden llegar a tener cadenas de 1000 aminoácidos. En cambio, fíjense que las globulares no necesariamente tienen cadenas de 100, 150, 120. Y lo que puede ocurrir es que, bueno, esas subunidades, si se pueden asociar, esta estructura terciaria se puede asociar con otras estructuras terciarias y hagan una estructura cuaternaria mayor. Esto para avanzar. Bueno, lo que venía diciendo, bueno, es lo que yo ya le fui diciendo. Las fibrosas son estructurales, estas tienen funciones fisiológicas. Debido a la estructura terciaria, tienen una configuración en 3 dimensiones que va generando que tengan, por ejemplo, una configuración en el espacio y con una secuencia de aminoácidos que tengan regiones en 3D que, por ejemplo, sean catalíticas para una reacción o que tengan un sitio de unión para transportar una determinada molécula o que tengan un sitio de unión para, bueno, después generar una cadena de reacciones a nivel celular que, bueno, que tengan algún tipo de función biológica. Entonces, la estructura cuaternaria, que es lo que veníamos hablando, está compuesto por distintas subunidades proteicas que se asocian entre sí. Y bueno, forman complejos tridimensionales. Pero ¿qué pasa? Generalmente no son las proteínas solas. Están asociadas o conjugadas con otros grupos, que vamos a ver, grupos compuestos o macromoléculas químicas que se pueden llamar grupos prostéticos, o cofactores, o coenzimas, o iones inorgánicos, o moléculas simples, como pueden ser hidratos de carbono o oligosacáridos. En el caso, bueno, de la hemoglobina, es un ejemplo de una proteína globular que tiene una estructura cuaternaria interesante. ¿Y qué vamos a tener? 4 cadenas proteicas, ¿sí? Que son 4 cadenas polipeptídicas y 4 grupos prostéticos. El grupo prostético, fíjense que esto es un heterociclo. El grupo hemo es un heterociclo. Es un macrociclo hecho de pirroles. Fíjense que este es un grupo, vamos a dibujarlo un poquito. Acá está, vamos a anotar si lo pueden ver. Upa, se me fue. Quise dibujar con el lápiz. Paralizar no usan formaldehído en agua. No sabría decirte. No, peluquería no la pude cursar. Pero creo que a veces, cuando voy al peluquero, mi peluquero todo el tiempo me dice que ¿por qué no hacemos algo para ganar plata? Que a veces me lo cuestiono. Bueno, sabe que muchos de los productos de belleza, cosméticos, la gran mayoría viene de afuera y muchos se pueden producir a nivel nacional, y esos muchos los están haciendo. Pero bueno, vamos a esto, el grupo hemo es una macromolécula. Fíjense que acá tenemos un heterociclo conocido de 5 miembros, que es un indol, tengo otro indol, tengo otro indol, y tengo otro indol. Este grupo hemo, bueno, tiene distintas cadenas, pero fíjense, lo que hacen es complejar los nitrógenos del indol, hacen de ligando, van juntando todos los conocimientos de inorgánica y orgánica, funcionan como ligando, se asocian a las distintas cadenas, a las alfa y las beta,
Y son 4 cadenas polipeptídicas y 4 grupos prostéticos, o sea, 4 de estos grupos hemo, hacen una proteína compleja que es la hemoglobina. ¿Qué pasa? El hierro que se encuentra en el grupo prostético es el transportador del oxígeno. El oxígeno se coordina con el hierro del grupo hemo y es transportado, ¿sí?, en las células, ¿sí?, en el torrente sanguíneo y en las células. Un dato de color, ¿sí?, es que, bueno, hay determinados tipos de enfermedades que hay muchas enfermedades que están asociadas a una mala construcción de las proteínas. Fíjense que, bueno, en el aminoácido 146 de uno de los residuos de las cadenas beta, en vez de tener un glutámico, yo tengo una valina. Entonces eso provoca que no funcione bien esta proteína. Fíjense lo que ocurre con las proteínas. Yo me equivoco en un aminoácido y eso hace que sea otra proteína, entonces no puede cumplir su función de forma eficiente. Entonces, bueno, en ese caso provoca tipos de anemias, ¿sí?, porque, bueno, el hierro no coordina, ¿sí?, no coordina tan fácilmente en el grupo hemo y termina siendo desplazado por el agua, ¿sí? Bueno, esperen que voy a borrar los dibujos y vamos a la siguiente. Otra estructura cuaternaria interesante, que es más estructural, es el caso de las hélices de colágeno. Ahí lo que tenemos es que el colágeno nosotros lo tenemos en la piel, sobre todo está asociado a la piel. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos, es una proteína estructural, pero ¿qué pasa? Esas interacciones cuaternarias de grandes macromoléculas terminan generando una macromolécula mayor. Y nosotros tenemos un motivo que se repite, que es glicina, prolina e hidroxiprolina. Eso va generando una hélice a izquierda. ¿Qué pasó, muchachos? En el grupo hemo es... chicos. No, lo que pasa en el grupo hemo es que tanto el monóxido como el cianuro, sí, se quelan, o sea, se coordinan al hierro del grupo hemo con mucha más, o sea, la interacción entre el CO y el cianuro son mayores que en el caso del oxígeno. En el caso del cianuro, le voy a mirar, voy a poner todas las pantallas. En el caso del cianuro es irreversible. Cianuro que toca grupo hemo, grupo hemo que desaparece, que no sirve para nada más. En cambio, en el caso del CO es desplazable. No sé si se lo habían visto eso. O sea, por ejemplo, cuando uno se está intoxicando con CO, si se pone en una atmósfera que tenga más oxígeno, uno solo puede ir revirtiendo. Puede quedar inconsciente y puede tener daños irreversibles, depende cuánto CO haya consumido. Pero en el caso del cianuro sí es irreversible. Los grupos hemo que interaccionaron con el cianuro
ya no son, no se van a poder desplazar por oxígeno. Eso es lo que pasa. No sé si eso les aclara algo de lo que estaban discutiendo. Bueno, entonces, una estructura cuaternaria interesante es la que ocurre entre las macromoléculas que forman el colágeno. A ver, ¿cómo cuesta con esto? Entonces, lo que tenemos es que tenemos distintas hebras que forman una triple hélice en el caso del colágeno. ¿Qué es lo que pasa? Esta proteína fibrosa, bueno, son 3 hebras que se van enrollando entre sí, interaccionan entre sí. La hidroxiprolina, ¿se acuerdan que la prolina es el aminoácido cíclico en el cual, bueno, yo tengo esa amida primaria cíclica? La hidroxiprolina no se sintetiza por el AD, o sea, normalmente por la síntesis común de aminoácidos, sino que enzimáticamente a partir de prolina se sintetiza la hidroxiprolina. O sea, en el ADN no hay síntesis de hidroxiprolina, sino que a partir de prolina, por otro tipo de reacción enzimática, se utiliza como sustrato y se sintetiza. Entonces tenemos glicina, prolina, hidroxiprolina. Esa proteína, con esa secuencia, se va repitiendo, se encuentra en la piel. ¿Y qué pasa? Yo tengo una cadena, pero las que forman el colágeno son 3 cadenas que están trenzadas entre ellas. La gente grande como yo ya no tiene tanta eficiencia, yo no sé muy bien qué es lo que pasará en la piel, ¿no? Pero bueno, las fibras de colágeno ya no son tan eficientes y bueno, no tienen tanta elasticidad. La síntesis de esas macromoléculas no es tan eficiente. ¿Qué pasa? La estructura, o sea, la forma cuando se rompe esa estructura cuaternaria de las fibras de colágeno, yo lo que obtengo es ¿cómo se llama? Una macromolécula, las macromoléculas separadas que no están enrolladas entre sí, son cadenas pseudoglobulares. O sea, esto existe. Si yo las tengo separadas, esas fibras, yo las separo sintéticamente, se va haciendo así entrecruzado, o sea, entrelazada. Pero si yo las separo, obtengo proteínas pseudoglobulares. Bueno, si uno ve cómo se van formando, la hidroxiprolina es esta, la prolina es sin este hidroxilo. Lo que hace la hidroxiprolina es aportar las uniones hidrógeno. Yo tengo una cadena, ¿sí? Posteriormente, esta es la estructura que tiene, posteriormente se enrolla una y se va enrollando otra. Fíjense que tenemos 3 cadenas que interaccionan entre sí y esas van, conforme se van entrelazando, o sea, entre ellas mismas van girando sobre sí mismas. Y después la triple hélice va girando en sentido contrario. Fíjense las glicinas que están mirando hacia adentro, sobre todo, de las tres cadenas. Bueno, y lo que hace que, bueno, sea más fuerte
la estructura del colágeno es que además de esas cadenas de 3, van teniendo uniones covalentes entre las distintas macromoléculas. Entonces, esas triples hélices tienen una determinada estructura, pero además, entre triples hélices van teniendo uniones covalentes que las van haciendo mucho más fuertes. Entonces, los factores que modifican sobre todo la estructura de las proteínas, la estructura cuaternaria, se llama desnaturalización. Y cómo, bueno, ¿cuáles eran las interacciones que uno podía tener entre esas macromoléculas, la cuaternaria, de la estructura cuaternaria? Podían ser uniones covalentes, algunas, pero sobre todo de la estructura general, yo tenía interacciones de tipo intermolecular. O sea, todas esas interacciones, dependiendo de la naturaleza, se pueden modificar con el pH, la temperatura, la fuerza iónica, la complejación con metales o la oxidorreducción, sobre todo por formación o ruptura de puentes disulfuro. Entonces, cuando se habla de desnaturalización de una proteína, es generar algún tipo de condición que termine modificando su estructura cuaternaria, o bueno, si no tiene una estructura cuaternaria, es su estructura terciaria. Puede ser una proteína, desnaturalizar una proteína que no tenga muchas subunidades. Pero cuando se desnaturaliza, se habla de eso, de que, bueno, yo genero condiciones de pH, temperatura, fuerza iónica, complejación u oxidorreducción que hace que yo pierda mi estructura 3D de mi proteína. ¿Qué es lo que pasa? Yo modifico esa interacción dentro de mi molécula, en el caso que sea de una estructura terciaria, yo puedo romper ese puente disulfuro o puedo hacer que con el pH esa interacción electrostática deje de existir, o con la temperatura genere que esa interacción intermolecular ya no exista. Entonces yo voy haciendo que se deje de plegarse de alguna forma, deje de interaccionar entre sí misma la molécula. Puede ser tanto la terciaria como la cuaternaria. En el caso de las cuaternarias, bueno, yo tengo, en el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, yo tenía 4 unidades proteicas y tenía 4 grupos prostéticos y además tenía un metal dentro del grupo prostético. Bueno, si yo voy variando la temperatura, el pH o la fuerza iónica, dependiendo esas condiciones, me puede modificar alguna de esas uniones intermoleculares, covalentes o no covalentes, y eso va a hacer que mi estructura 3D cambie, y entonces termine generando que me termine inactivando mi proteína. ¿Por qué? Porque la acción de muchas de las proteínas, así sean de función estructural o sea de función fisiológica, tiene que ver con su estructura 3D. O sea, está bien la secuencia de aminoácidos, pero si esa secuencia de aminoácidos no tiene la configuración espacial que yo preciso para que, bueno, sea de tipo estructural y después haya interacción entre las cadenas, o en el caso de las fisiológicas o globulares, tenga determinada estructura para que tenga un sitio activo o una estructura para interacción con otras moléculas, voy a hacer que mi proteína no sirva. Algo que van a ver después en biología, en química biológica, es que
muchas veces las proteínas, algo muy importante es el plegamiento de las proteínas. El plegamiento de las proteínas está asociado a este tipo de interacciones. Y este tipo de interacciones está dado con determinado aminoácido que va a interactuar con otro que esté enfrentado en una determinada región del espacio. El mal plegamiento de una proteína puede ser por un error en la síntesis de esa proteína. Decís, bueno, yo tengo, por ejemplo, un puente disulfuro que se tendría de una cisteína que se tiene que encontrar en el espacio con otra. Y bueno, hubo un problema en la síntesis de esa proteína y quizás se reemplazó esa cisteína por otro aminoácido. Entonces ese puente disulfuro que se tenía que formar para que la proteína funcione ya no existe. Fíjense que es un equilibrio muy, muy fino. La estructura terciaria y cuaternaria son muy importantes. Si hay un error en la síntesis, yo tengo una secuencia de, no sé, 100, 200 aminoácidos, y hay un error en el agregado de un determinado aminoácido que sea importante en la estructura terciaria o la estructura cuaternaria, yo voy a terminar sintetizando, mi organismo va a terminar sintetizando una proteína defectuosa. Si la proteína es defectuosa, va a terminar generando algún tipo de consecuencia a nivel biológico. Con esto terminamos esta parte. Yo estaba viendo, pero no, voy a empezar la clase que viene lípidos y les voy a dar lípidos la clase que viene. Bueno. ¿Alguna duda? Denso como clérigo de chancho fue esta teórica. Creo que igual es bastante interesante. Y ustedes tienen los conocimientos como para entenderlo. A ver, ¿alguna pregunta del chat? Biólogos al ataque, ¿qué es lo que pasó? Por lo del cianuro y el monóxido. Ah, el cianuro. Pero no le den cianuro a los biólogos, no sean malos. Bueno, hay algunos que están muy callados algunos. Débora había preguntado algo, Se está ganando el Santino. año ya. Se está agarrando Ya el nos gana año. el año. Sí, Santino se fue a peinar, Santiago está callado, Federico está también callado, Sebastián también. Pero bueno.